estos son aspectos que yo les comentaba a ustedes la semana antepasada, que los vengo recitando hace años, y hay algunos estudiantes que me dicen, profe, pero ¿en qué momento va a comenzar la materia? Ya he hablado demasiado, entonces eh, yo les decía, ya viene la materia. Nada, uno cuando tiene ciertas certezas de que van a venir cambios, y ya se lo había planteado a los compañeros de ustedes, por las experiencias personales, yo pasé por dos farmacias, pasé por el tiempo en que no te habían cadenas, cambió, se lo venía advirtiendo justamente en este curso de administración de organizaciones, que no podíamos pensar en que la actividad que hacíamos como farmacéutico iba a estar centrada básicamente en el administrar una farmacia, porque tampoco había sido el escenario que yo viví hace bastante años atrás, pero cambió radicalmente. Eso lo pueden revisar y no voy a extenderme porque este es un resumen de la clase anterior, pero enfatizo siempre en estas cosas porque son aspectos muy importantes. Estamos viviendo tal como son los sistemas biológicos se están adaptando en cada momento. ¿Ya? Y lo que planteábamos y yo enfatizaba, decía, si nosotros vemos una empresa hace 100 años atrás, o incluso 50, como una maquinaria así, en donde el escenario afuera no cambiaba, podíamos, digamos, marchar bastante bien el negocio e incluso nos podía ir bien durante un buen tiempo. Pero en la actualidad es imposible. Es imposible. Hoy día tenemos un contexto que yo lo asimilaba a un barco, que sería nuestra empresa, y el contexto el mar. Un mar quieto, como las aguas del norte o del Caribe, ¿cierto? Pero cuando aparece un tornado, cambia totalmente. Si tenemos la suerte de navegar siempre, lo cual es una cosa súper ideal en este momento, siempre con variables que cambian un poquitito, no hay problema. Lo que hemos planificado y todo, pero si aparecen cambios como lo que están ocurriendo hoy en día, necesariamente alguien que es el capitán o el que está encargado de la vigilancia de negocio, se llama también sistema de vigilancia o inteligencia de mercado. Alguien tiene que estar parado, por decirlo así, en el mástil, en el punto más alto del mástil, mirando al horizonte hacia todas partes, viendo cuáles son las variables importantes para la navegación en este caso y cómo esas variables están cambiando. Y de aquí vienen los conceptos de eficiencia y eficacia, y ojalá que esos cambios de las variables nosotros las aprovechemos para impulsar nuestro barco, usar esa energía, como hoy día se están haciendo ya algunos, digamos, proyectos, iniciativas justamente en torno a las embarcaciones, cómo se aprovecha el viento eh, para en definitiva alcanzar más rápido las metas que nos hemos propuesto. Cómo usar esa energía, hoy día se habla de esa energía limpia, como por ejemplo el viento. ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto de cambio y cómo nosotros nos adaptamos al cambio es fundamental. También enfatizo nuevamente, aunque parezca repetitivo, que estos conceptos que estamos viendo los miraba como una segunda profesión, porque en cualquier área de trabajo, ya sea técnico, profesional o de un nivel muy elevado desde el punto de vista de las responsabilidades de la organización, siempre nosotros vamos a tener que gestionar, vamos a tener que manejar un sistema, una empresa, una institución pública, privada, la vamos a tener que manejar desde nuestra vida, desde nuestro hogar. El trabajo que tenemos, nosotros tenemos que administrarlos. Por lo tanto, los conceptos que estamos revisando son conceptos generales, fundamentales para todo. ¿De acuerdo? Eso es un aspecto que quiero enfatizar nuevamente. Siguiendo entonces con esta revisión, decíamos que habían tres temas fundamentales que componían la administración, el curso de administración, que es administración general, planificación estratégica y contabilidad financiera. Cada uno de ellos va a tener una evaluación, podríamos decir, de conceptos básicos a través de una prueba
tipo test que va a estar en la plataforma al final de cada una de estas unidades. Y cada unidad tiene a su vez, yo le llamo módulos, y en el caso de Administración General, ahí está el aspecto de evaluación que veíamos recién. Lo reviso nuevamente para los que no asistieron a la clase anterior y obviamente no han podido ver el vídeo. Cada tema tiene un 20% que va a ser a través de una prueba tipo test y un trabajo final que se va a presentar acá para que podamos compartirlos todos en una presentación muy comprimida, muy estándar, digamos, dentro de lo que es las presentaciones de negocio. Una presentación grupal, en donde va a exponer cada grupo su idea, su proyecto de negocio. También relevaba la importancia del aula virtual. Allí están los recursos que vamos a utilizar, incluido un foro, un contexto general que va a ser el escenario que vamos a abordar dentro de este curso, en donde destaco, ahora me he dado cuenta que con el mouse no puedo mostrarle a ustedes, y es un tema que tengo que solucionar, no puedo mostrarles, indicarles con el mouse la zona que estoy destacando. Pero al lado izquierdo tienen una organización que es la esfera, mm, que aparece con 5 componentes adentro y 5 componentes afuera, 6 en realidad afuera. La empresa es esa bola que va a ir de un estado, de un nivel, podríamos decir, como en química, de baja energía a mayor energía. O sea, queremos ir de un nivel de prosperidad a un nivel de prosperidad de utilidad, es el término que se usa en negocios, de utilidad, de utilidades, que podríamos decir mayor. Queremos que después de un tiempo el negocio esté dando mayor, esté rindiendo más, esté dando mayor rentabilidad. ¿Cómo nosotros, cómo concebimos conceptualmente las cosas? Y siempre el ser humano ha intentado mm, modelar mentalmente, matemáticamente, ya con la aparición de las matemáticas, los fenómenos de la naturaleza. Y en este caso nosotros, lo que estoy entregando acá es un modelo, un concepto mental, en donde estoy planteando que hay una esfera que representa a la empresa y la cual tiene básicamente 5 actividades. Son, dentro de estas 5 actividades, son, voy a checarlo ahí, son las actividades que están dentro de la esfera, son 5, pero hay 3 que son fundamentales ahí. ¿Cuál es la primera? Planificación, que es lo que vamos a ver hoy día. Luego, organización, para acá, organización y control. Siempre vamos a planificar, a organizarnos y a controlar para ver si se lograron los objetivos que nos propusimos al planificar. Ese es el ciclo. Es lo que falla en los países y las empresas que no les va bien. No les va bien porque si no hay control, imagínense ustedes lo que sucede. Es cosa de mirarlo, tenemos los ejemplos a la vista aquí y en otras partes también. Pero ahí se agregan, en esta circunferencia se agregan 2 aspectos más que son nuevos, las disciplinas van cambiando. El énfasis en la integración, que yo no lo veo como algo tan importante, pero la integración significa cómo somos capaces de sumar recursos, de integrarlo y acoplarlo, como cuando tú armas un rompecabezas, pero se parece mucho a lo que es la organización también, ¿de acuerdo? Pero en este rompecabezas que tiene que ver con la integración, el mayor desafío es integrar personas que puedan jugar un papel importante y que cumplan con cada una de las funciones que hay que hacer en un proyecto. Tenemos un proyecto determinado y vamos a tener objetivos y
personas que van a tener que hacerse cargo de ese objetivo. Necesitamos al mejor jugador, hacía la analogía de un partido de fútbol, de un equipo de fútbol, perdón. El entrenador tiene que contratar, conseguir una planilla de jugadores que jueguen bien en cada una de las posiciones. No sacamos nada, ¿cierto? Con tener muy buenos defensas si los delanteros no tienen la aptitud y, digamos, la condición física, que uno de los temas que hemos visto afectado con la pandemia, en el caso del fútbol y otros deportes también. Bien, entonces tenemos conceptualmente, en nuestro modelo conceptual, eso es lo que les quiero que ustedes de alguna manera tomen en cuenta. O sea, hay básicamente tres actividades que son clave: planificación, organización y control. Pero si las extendemos, aparecen cinco, que las vamos a ver justamente en esta unidad, que es planificación, organización, integración, dirección. Dirección significa cuando esto ya se echa a andar. El resto de las actividades, podríamos decir, podríamos hacerlas casi todas. Hay una que siempre está en el medio, que podríamos discutir un poco, pero planificación y organización lo podríamos hacer en la casa de ustedes, en una oficina, en cualquier parte, y uno dice ya, bueno, pero ahora vamos a abrir el negocio, vamos a levantar la cortina. Se inicia, hay iniciación de actividades. Entonces, bueno, en ese momento ya es diferente. Estamos haciendo cosas, y cuando necesitas hacer cosas, tú estás dirigiendo. Necesitas a alguien que dirija, que motive, que maneje al equipo hacia el lugar, ¿cierto?, que hemos planteado como destino. Y finalmente el control, que es el chequeo de si, de acuerdo al planificado, se cumplieron las metas de la semana, del mes, del año, y así consecutivamente, y con tal como funcionan los sistemas biológicos, con las retroalimentaciones necesarias. Si no se cumplieron las metas esta semana y las metas mensuales son tanto, vamos a tener que hacer mayor esfuerzo la próxima semana, y va a significar una reunión para evaluar cuáles fueron los motivos, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Sin control, esto realmente se convierte en un chiste, y créanme que eso hace la gran diferencia entre lo más macro que podría ser un país desarrollado de aquellos que no lo son tanto. Perdón, sí, pero está bien este cambio que hice, porque muestra con mayor aumento lo que estaba planteando. Los escenarios internos, pero afuera también hay escenarios. Decía que bajo el punto de vista conceptual, y me parece muy bien que hayamos optado por revisar, bajo el punto de vista conceptual, nosotros, lo que podemos realmente hacer nosotros es aquello que está dentro del círculo, o sea, aquello que está dentro de nuestra, no solo responsabilidad, sino que dentro de nuestro control, dentro de nuestro dominio. Afuera están los aspectos políticos, que los voy a ir mencionando, que aparecen ahí: políticos, económicos, medioambientales, de salud, de educación, de tecnología, ¿ya? Todo ello los podemos asociar en este momento con algo. Salud ya lo estamos asociando claramente con la pandemia. Medio ambiente, economía, el más importante de todos, ¿cierto? Esto se los planteaba también en la clase anterior. Esto es como cuando tú dices, mira, somos súper idealistas, pero hay que comer. O sea, el organismo necesita energía para mantenerse. Una empresa necesita hacer cajas, necesita vender, si no se muere. Y lo estamos viendo hoy en día, ¿ya? Entonces, hay que ser realista en eso, ¿ya? Ni muy para un lado ni para el otro. O sea, tenemos que llegar a estos equilibrios, tenemos que ser realistas, pero tenemos que avanzar también, que es la perspectiva que se da hoy día. Pa- Tenemos que avanzar en el bienestar de la empresa, pero también en el bienestar de toda la sociedad. Hoy día la sociedad lo está reclamando y la gente tiene más conciencia. Entonces, adentro, esas funciones, esas 5 funciones extendidas, son las funciones gerenciales.
eso no va a corresponder a nosotros, va a ser nuestra responsabilidad hacernos cargo de ello. Pero también vamos a tener que hacernos cargo de las variables externas, sobre las cuales no tenemos control. Podríamos tener algo de control si es que somos digamos, un actor muy importante de esa industria. Si somos una gran industria o la industria más grande, obviamente que vamos a tener un gran poder o un buen poder para cambiar las cosas y, digamos, en buena ley y en mala ley, hoy día lo estamos viendo. ¿Cuántos grupos con poder sobrepasaron la legislación nacional e internacional? Vamos hacia un mundo que es más exigente. Pero claramente hay aspectos que están bajo nuestro dominio porque son de nuestro negocio y otros aspectos con los cuales tenemos que lidiar, pero que tenemos que estar evaluando constantemente. ¿Por qué? Porque están cambiando. O sea, nosotros nos vamos adaptando. El mundo no se va a adaptar a nosotros. ¿De acuerdo? De repente uno lo ve, ¿cierto? En las cosas cotidianas que ocurren. Es como decir, mira, no, si estamos, por ejemplo, el 18 de septiembre. Claro, uno quisiera que el virus se adaptara a nuestra celebración, pero no es así. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos, ¿cierto? Intentamos soñar un poco, y con un traguito, ¿cierto? Uno podría relajarse y soñarlo, pero la realidad es diferente. Nosotros tenemos que adaptarnos a estas situaciones y tenemos que, por lo tanto, ser flexibles. La tarea se hace muy complicada, muy difícil para quienes tienen poca flexibilidad. Bien. Ahí aparecen con más claridad las funciones que estamos analizando, pero voy a seguir adelante para revisar algo que ya habíamos comenzado en la clase pasada y que marca, aunque sea redundancia, un marco lógico de la administración, del punto de vista conceptual. Se apoya, decíamos, en varias disciplinas, como aparece acá, en las ciencias sociales, porque estamos hablando de personas fundamentalmente. Necesitamos, por ejemplo, llevar una contabilidad, por lo tanto las matemáticas son importantes, y necesitamos las disciplinas técnicas que son propias de la industria. Será las disciplinas técnicas de la tecnología farmacéutica en la industria farmacéutica. Esto le confiere entonces a esta disciplina una universalidad, valor instrumental, flexibilidad, interdisciplina. Es, por lo tanto, un trabajo en equipo. Necesitamos múltiples miradas. Y veíamos también que la administración básicamente sigue 5 tareas gerenciales. ¿Cuáles son ellas? Planificación, organización, integración, dirección y control. Todo ello construido, regido por aquellos valores que nos hemos propuesto como los valores propios de la organización y que equivalen a los valores personales, por ejemplo, a los principios generales, principios y valores. ¿Ya? Yo voy a comenzar de esta diapositiva, igual les doy la bienvenida a todos y hago una pequeña pausa por si alguien tiene preguntas. Muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Hasta acá? Si no, No, profe, no hay dudas. vale, vamos a seguir entonces. La administración la definíamos como un proceso sistemático y continuo que procura coordinar todos los recursos. Ya hablamos de coordinación de todos los recursos, tanto las personas como los recursos de infraestructura, los recursos financieros, para obviamente lograr los objetivos. Pero también tenemos una segunda definición que les comentaba que me gusta mucho, que es el uso de habilidades y prácticas claves aplicadas en el momento adecuado para que la organización alcance todo su potencial. Estamos hablando entonces de cosas que se pueden aprender, de habilidades y prácticas que son claves.
y que se van a utilizar en el momento oportuno. Hacía la analogía a un jugador de, de golf que usa un jugador o jugador de golf, como Niemann, por ejemplo, que usa el palo adecuado para la situación que está enfrentando en ese momento. ¿Sí? Cerro arriba, cerro abajo, si es un toque corto, etcétera. También hacen lo mismo los tenistas, dependiendo del tipo de terreno, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que hay flexibilidad, hay un pool de habilidades y prácticas que nosotros podemos aprender y que tenemos que ser capaces, asertivos en utilizarla en el momento adecuado para o en pro de los objetivos, del logro de los objetivos de la empresa. Ya veíamos los conceptos generales de la administración desde el punto de vista de la universalidad, multidisciplina, valor instrumental y especificidad. Hay aspectos que son técnicos, que son muy propios de la disciplina, como por ejemplo la tecnología farmacéutica y todo lo que trae aparejado eso. La ciencia, que ya las mencionábamos también, este ciclo de la administración con estas cinco tareas, estas cinco responsabilidades: planificación, organización, integración, dirección y control. También podemos ver, lo planteaba de alguna manera hace un rato, decía, podemos decir que las primeras dos tareas gerenciales, planeación y organización, son básicamente una fase que ahí aparece como mecánica o estructural, o sea, una etapa que nosotros podemos hacer en un momento determinado, incluso en un lugar fijo determinado. Pero la segunda fase, que es la fase dinámica, es cuando el negocio ya comienza a andar. Ya es como cuando el barco ya zarpó. Tenemos claro a dónde vamos a ir, tenemos claro cuál es la organización, qué le corresponde a cada uno, tenemos claro también cuáles son los recursos que vamos a llevar en el barco, pero en este momento zarpamos. En este momento zarpamos y allí entra en juego la dirección, que es la labor que tiene el que está dirigiendo este viaje, el capitán, moviéndose allá para acá, para estar seguro de que se esté realizando las tareas que cada uno tiene asignadas. Y el control, si hemos alcanzado el lugar que, digamos, si es un barco, si después de un día estamos en el lugar que nos habíamos proyectado, si estamos más lejos, más cerca, etcétera, y los ajustes que van a ser necesarios para que retomar, si hubiese un desajuste, retomar la ruta. Bien. Un aspecto general me aparece ampliado, sí. Realmente no voy a volver atrás porque quizás vale la pena, ya que lo vamos a ver a continuación. Planeación significa, primero, la parte, por decirlo, como la parte espiritual o la parte del corazón, para ser un poquitito más académico. O sea, al revés, perdón muchachos, al revés. Voy a darle un clic. Al revés, ¿por qué razón al revés? Porque lo primero que nosotros hacemos es el sueño, digamos, tener por delante el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño significa aquello que te mueve, aquello que te mueve, y no solo que te mueve, sino que te conmueve. ¿Ya? Y por eso que pongo el corazón. El corazón está relacionado con la visión, con la visión. ¿Ya? Sería como el Quijote. Y el Sancho Panza es el que se hace cargo de la misión, de lo concreto. Ya, bajemos este sueño a lo concreto.
¿Dónde vamos a ir exactamente? No este sueño, no. ¿Dónde vamos a ir exactamente? ¿A qué lugar maravilloso? Ahora pongámosle el nombre. ¿Cuánto vamos a ir? ¿Cuánto vamos a necesitar? Significa hacer aterrizar ese destino. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería plantearle. Todo esto bajo lo primero, que son nuestros valores, nuestra filosofía. La visión, digo primero, la misión, los valores, la estrategia. La estrategia tiene que ver con la forma o cuál va a ser el camino que vamos a tomar para llegar a ese destino. Pueden haber varios caminos. La estrategia va a ser esa serie, esa visión general que va a estar compuesta a su vez, esta estrategia, de las tácticas, que son programas. O sea, vamos a tener primero un objetivo general, vamos a tener estrategias para llegar allá. Por ejemplo, una estrategia podría ser, vamos a llegar a tal lugar, pero por vía terrestre, por alguna razón. O no, vamos a llegar por vía aérea. Ahí serían estoy dando dos posibilidades, dos posibles estrategias. Pero cada una de ellas va a tener asociado una serie de tareas, de programas que son tácticos. O sea, estamos hablando de estrategias y de tácticas. Dos niveles muy diferentes. Lo estratégico tiene que ver con esa visión amplia, con mirar lo que está sucediendo afuera, con hacer una evaluación del medio cambiante. Y las tácticas es cuando tú ya bajas eso y dices, perfecto, estamos todos convencidos que vamos a ir vía aérea. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Contratar un avión, ¿cierto? Qué sé yo, comunicarse con tal persona, proveernos de alimentos, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que mientras más arriba nos equivocamos, peor, porque si nos equivocamos en la estrategia, podemos tener las tácticas más geniales, los programas más geniales, pero en vez de ir al paraíso, vamos a ir al infierno. Es muy importante lo que le estoy planteando, muchachos. ¿Por qué razón? Porque los estudios muestran que dentro del tiempo que los administradores, los gerentes dedican a los aspectos estratégicos y a los aspectos tácticos, más o menos el 80% se dedica a la parte táctica y solamente un 20% a los aspectos estratégicos. Entonces, qué mejor ejemplo que el que les daba recién. Estamos haciendo todo a la perfección, incluso nos estamos ganando premios por hacer bien las cosas, pero raya para la suma, nos equivocamos de camino, nos equivocamos de estrategia. Fuimos por el camino equivocado. O sea, es como llegar al borde del precipicio por una alfombra de oro, pero finalmente te caíste al precipicio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, muy importante. Además es bastante, sí, y por eso que se los planteo y lo discuto un poco más extensamente, tan importante que puede que estemos, incluso digamos, es que nosotros trabajamos todo el día, nos sacamos la mugre, ¿ya? O podemos hacer otras palabras, sacamos la mugre, ¿ya? Trabajando aquí que allá y resulta que esto y esto otro. Claro, pero a lo mejor, y en eso tenemos que ser muy conscientes, ustedes son muy jóvenes, por lo tanto, tienen un buen espacio para decir, perfecto, el trabajar 100%, pero no en aquellas tareas que eran las más adecuadas, ¿cierto? Quizás eran adecuadas un año atrás, 2 meses atrás, pero a lo mejor en este momento tendría que hacer algunos ajustes. No, no tiene sentido. No puede ser una excusa decir, mira, me va mal a pesar de que yo trabajo 20 horas. ¿Ya? No estoy criticando situaciones que vemos, especialmente hoy en día, en donde la gente tiene que trabajar en lo que puede para subsistir. No estoy planteando eso.
Estoy planteando cuando uno no se subió, por decir lo que otro ejemplo que doy, no se subió como al piso más alto o al mástil más alto del buque para decir, mira, desde el más alto yo puedo tener otra perspectiva que me habría permitido plantear, por ejemplo, cambiemos de rumbo porque nos vamos a encontrar, qué sé yo, con un barco enemigo o con una tormenta, mal tiempo. O sea, a eso me refiero. Entonces, lo estratégico es fundamental. Alguien tiene que hacerlo, es lo que debería hacer, por ejemplo, en la casa los padres. ¿Ya? Em, ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo hoy en día también en múltiples cosas, siempre? Por eso que lo destaco, ¿ya? Lo estratégico. Bien. Después viene la organización, que significa, a final de cuentas, significa, bueno, como el entrenador de fútbol tiene que organizar su equipo para que cada uno realice las tareas que son necesarias. O sea, no es que tú digas, mira, yo tengo tantas personas, a ver, ¿qué tareas le voy a dar primero? ¿O qué tareas le voy a dar a cada una de las personas? No, no. Primero son las tareas y después las tareas necesarias para lograr el objetivo. Es como cuando tú armas un puzzle. Tú pones las piezas exactas. Ahora se trata de buscar esas piezas, por decirlo así, en el mercado del trabajo. Tú necesitas buscar a esas personas adecuadas, ¿ya? A lo mejor, y lo entiendo, te gustaría que tu amigo esté ahí, quizás que esté tu familiar, pero si eso va a significar, ¿cierto? Que es un tema de conflicto de intereses, ¿ya? Que no es fácil de resolver cuando justamente la persona más adecuada en realidad era tu hijo, digamos. Pero estemos claros que esas son excepciones. Tenemos que buscar a la persona más adecuada. Si es la persona que se hace cargo de la contabilidad, bueno, que sea un contador, que tenga experiencia, ojalá, en este tipo de negocio. Si vamos a hacer un emprendimiento determinado en donde tenemos que tener un buen panadero, bueno, busquemos a alguien con la experiencia de amasar y así sucesivamente. Recursos humanos, materiales, técnicos y financieros. Esos son los recursos que tiene en definitiva una empresa. Una empresa tiene una serie de recursos que tiene que administrar. Nosotros tenemos que administrar primero que todo personas. En este momento, si nosotros pensamos en la universidad, tanto profesores como estudiantes, cada uno en su casa en este momento, o en su lugar en el que estamos viviendo, básicamente nuestras relaciones de interacción son a través de las tecnologías. Entonces somos personas que nos relacionamos a través de las tecnologías y tenemos recursos, claro, tenemos recursos de aprendizaje que están dentro del contexto de las tecnologías también, ¿cierto? Porque es más fácil que yo les deje disponible un documento, un vídeo que les envíe por correo, ¿cierto? Ese mismo material impreso, lo cual además en este momento sería un riesgo y no tendría mucho sentido. Sí, deberíamos optimizar eso y quizás pensar de qué manera, en este caso, los estudiantes van a lograr una mejor acceso, una mejor conexión a ese material, tanto a esta clase que estoy dando en este momento, como al material que va a quedar después disponible. Bueno, lo menciono esto porque el celular, el teléfono inteligente hoy día toma un papel relevante. Ya se venía planteando hace tiempo, yo venía insistiendo también hace mucho tiempo en eso, mostrando mi super celular siempre, en el sentido de, hoy día todos andamos, no todos, porque hay gente que no, todavía no tiene conectividad, pero la mayoría tenemos ese celular que podemos sacarle mucho partido, siempre que estemos conectados, ¿cierto? Que es un problema. Entonces, los recursos, pero independientemente, cualquier organización requiere recursos económicos.
requiere recursos técnicos, va a requerir también recursos materiales, un lugar, ¿cierto? Un aspecto excepcional que estaba planteando ahora respecto a lo que estamos viviendo en pandemia, pero de la misma manera existe un lugar en donde estamos nosotros, los profesores, en donde están ustedes, y vamos a necesitar un mínimo al menos para poder conectarnos. Dirección y ejecución, que es el segundo punto que aparece acá, que tiene que ver con aquella labor del capitán, del coach, del entrenador de fútbol. Tomar decisiones, integración, motivación, comunicación, liderazgo. Una cosa importante, las personas se mueven, son empujadas, son movilizadas por la motivación. Es la motivación lo que mueve a las personas. Es cierto que alguien podría decir, profesor, pero podríamos obligar a las personas en un régimen militar o si estamos haciendo el servicio militar, no vayamos a esperar que nos motiven, ¿cierto? Ojalá sea así, que además estemos motivados. Pero si nos dan una orden, tenemos que cumplirla. Entonces, entramos acá en el liderazgo y en los estilos de liderazgo que tiene que ver justamente con estas habilidades que debe tener la persona que hace dirección o que le corresponde esa tarea gerencial. Esas tareas que nos van a corresponder a nosotros, una de ellas es la dirección. ¿Cómo la hacemos? A través del liderazgo. Y hay varios tipos de liderazgo. Y en general, tal como lo hace un jugador de golf, uno tiene varios palos de golf y va a usar, en este caso, la herramienta o el palo o la broca, si estamos hablando, por ejemplo, de un taladro, la más adecuada. Si estamos taladrando roca, vamos a usar una broca de acero, ¿cierto? Y no una para percutir o para taladrar madera, por ejemplo. Tenemos que usar la herramienta adecuada. Y finalmente, el control que hoy día tiene, creo, y me parece muy bien, por lo menos una visión totalmente personal, lo que les planteo yo, lo que hace al tan criticado Contralorito, el Contralor, ¿cierto? Que es el que, como se dice, pone los puntos sobre las IE. Tenía dos compañeros ustedes ahí golpeando la puerta. No lo había escuchado. Gonzalo y Andrea. Es que no habían dicho nada. Sí, oye, estimado, disculpen, Gonzalo, Andrea o Andrés, Andrea y Yane. Disculpen, no escuché la puerta. Ando medio, parece que el virus me tiene medio complicado ahí un tímpano. Muchachos, disculpen, la clase del resto va a estar grabado, estamos grabando, señores. Estamos hablando del control, o sea, la tarea del contralor, o sea, ¿por qué es tan controvertida y todo? Porque no, como país, insisto en eso, como país emergente, subdesarrollado, y en esto ni siquiera es necesario ponerse en posiciones políticas, porque creo que las posiciones extremas son nefastas siempre. Es como cuando tú perteneces, eres loco de una de las barras, digamos. No quiero ni dar nombre, la barra blanca y la negra, por ejemplo, ¿no? El contralor es el que tiene que hacer el control de que los recursos, en este caso del país, sean bien utilizados. Ya está más claro echarle agua que es necesario. La cantidad de recursos, de robo al ser humano, lamentablemente, si no nos ponen reglas claras, y esto es algo muy natural que se ve en evaluación de proyectos. El beneficio, cuando tú optas por algo, es porque el beneficio que tú vas a lograr, o el que tú esperas lograr, va a ser mayor que el costo. Eso es absolutamente humano. Yo voy a pegarme un salto así de un edificio a otro, porque creo que voy a llegar al otro lado, pues si no me estaría suicidando, ¿cierto? Entonces, esto es muy claro respecto a los delitos.
la pena tiene que ser superior al beneficio. Simplemente eso. Entonces, uno evalúa y dice, "A ver, ¿puedo pasarme esta luz roja? Miro para allá, para acá, no viene nadie, la paso". Pero no hace mucho le pasó esto a un político, em, que alguien justamente mostró a través de tanta videocámara que hay ahora que había pasado soplado. Hoy día ya nadie se acuerda, pero no pasó hace tanto tiempo, ¿ya? Y hoy día sale todavía muy campante en la televisión, ¿cierto? Hablando de ética y moral y cosas así. Bueno, no, hay muchos casos, así que ni siquiera lo van a identificar porque esto pasa todos los días. Pero me refiero que como aspecto de evaluación de proyecto, tu proyecto se aprueba, te lo va a aprobar el banco porque estás yendo a pedir plata para tu emprendimiento, estás eh, lanzando un proyecto de investigación como nos toca a nosotros, siempre el que evalúa va a decir, bueno, a ver, los recursos que va a poner el Estado ahí, ¿va a significar un bienestar finalmente para el Estado? ¿Ya? Vamos a invertir un montón de dinero, pero finalmente se va a generar una nueva tecnología que va a significar un impacto positivo sobre el medio ambiente. No significa que te lo vayan a aprobar finalmente, pero el proyecto va a tener, en este caso estoy planteándolo, va a tener en muchos aspectos positivos, o sea, en este caso los beneficios van a ser mayores que los costos, por lo tanto ese proyecto es para aprobarlo. Ahora, que te lo aprueben o no te lo aprueben va a depender de los recursos que hayan disponibles. Simplemente no. A lo mejor es un buen proyecto, pero no tenemos los recursos. Mira, es súper buena la idea, pero ¿y qué es lo que pasa más frecuentemente? El banco va a apoyar aquellos proyectos que tengan un beneficio mayor al costo, de todas maneras, salvo alguna cosa extraña por ahí. Pero finalmente, ¿quién va a cortar el queque? Es el que está a cargo del presupuesto. Va a decir, mira, si señor, señora, sabemos que esto es bueno. Sabemos incluso que la propuesta que usted hace como persona, como familia, eh, con los arreglos que usted me está planteando, que va a hacer una pequeña pieza afuera y la va a rentar y todo, sí, le podríamos dar el préstamo, pero no hay más plata. ¿Ya? Pero ese es el concepto que yo les quiero dar. ¿Por qué? Porque incluso en las universidades la más cuica que estudié en algún momento, que la Adolfo Ibáñez, lo daban como algo muy natural, de decir, mira, el delincuente finalmente si opta por robar es porque al hacer la evaluación evaluó mayor beneficio que costo. Y el costo para el delincuente significa a lo mejor una probabilidad del 5% que te pillen para una pena que del punto de vista de evaluación de proyectos significa, mira, voy a robar terrible, no sé, 1 millón de pesos y a lo mejor el tipo termina en la cárcel y todo y al final terminamos todos pagándole a él eh, un tiempo en la cárcel gratis, digamos. Y él a lo mejor tiene sus amigos y todo, entonces el costo para él no va a ser tan alto como podría ser para nosotros, ¿se fijan? Eso explica este concepto general que le estoy planteando con varios ejemplos, para que ustedes tengan claro que siempre el ser humano opta por un beneficio sobre los costos, incluso al suicidarse, porque piensa que eso, por terrible que nos parezca a nosotros, pero para esa persona va a ser más positivo eso a seguir, digamos, sufriendo su situación, por ejemplo, si es además de dolor, como ocurre con enfermedades. O el optar simplemente porque lo dejen morir, como se plantea, ¿cierto? Que hay muchos casos, hay casos, un caso en Francia ahora. Bueno, han ocurrido acá también en Chile. Entonces, redondeo esto con ejemplos para plantearles que lo que hemos discutido hasta ahora son digamos, conversaciones que me gustaría que ustedes extendieran con ustedes, con su familia, con su almohada, ¿cierto? Respecto a esta lógica que la considero cada día más natural del actuar humano y del actuar humano respecto a lo que es un grupo humano.
que en este momento le podemos poner como nombre un equipo de fútbol, le podemos poner como nombre una familia, le podemos poner como nombre una empresa estatal en donde te corresponde administrarla y guiarla, te corresponde ser en este caso el gerente, el management, o una empresa propia, tu emprendimiento como se lo estoy pidiendo en este trabajo, tu emprendimiento. ¿Y qué es lo que se trata de armar? Como se dice de armar el mono. El mono tiene una cosa que es interna, que significa las tareas gerenciales y que parte con la planificación. El primer paso es la planificación, es decir, a dónde queremos ir. Y lo primero que uno pone es el corazón, ese sueño. ¿Por qué? Porque finalmente eso, ese corazón es lo que te motiva, eso es lo que te, no solo te mueve, te conmueve. Y eso es lo que hacen los buenos entrenadores de fútbol. Disculpen a los que no les gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol, pero no soy fanático, pero me parece un buen ejemplo cuando uno ve a esos buenos entrenadores que brillan y saltan y uno piensa, les decía la clase pasada, que de repente van a caer ahí con un ataque, una arritmia auricular, digamos, suprauricular, y un infarto que ha ocurrido. Esa gente que vibra con eso, entonces eso le pone ese corazón. Esa persona que le está poniendo esa parte que tú no la sientes, pero no la puedes tomar, digamos, y no la puedes comprar tampoco, eso es muy propio, lo puedes ir cultivando. Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Eso es lo que han hecho los grandes líderes en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Líderes buenos y líderes malos, ¿eh? Motivan a esa gente, los encantan de alguna manera y esa gente está dispuesta, ustedes ven, las noticias nacionales, internacionales, gente que está dispuesta a morir por una causa. Eso es un extremo, pero se lo doy como ejemplo para plantearles que lo más importante es la motivación y por lo tanto lo más importante es esa visión. ¿Dónde queremos llegar? Y las visiones tienen que ser visiones ambiciosas, porque eso te va a empujar, te va a mover y a lo mejor te va a hacer llegar a ese lugar al que pensaba que era imposible, pero creíste que podías llegar. Después se aterriza en aquello concreto, aquello que el Quijote decía, ¿cierto? Sancho Panza lo tiene que bajar en cosas concretas. ¿Qué es lo concreto? Que vamos a tener una empresa, un negocio que va a tener una rentabilidad al tercer año de tanta cantidad de dinero por sobre la inversión, por ejemplo. O ventas anuales por, si es un negocio familiar, estoy pensando en ventas mensuales, que equivale, por ejemplo, a un sueldo de un farmacéutico, voy a redondearlo en 2 millones de pesos, por ejemplo, farmacéutico de experiencia, 2 millones de pesos, y la persona dice, mira, este negocio va a tener que tener ventas que logren financiar al farmacéutico y a los dos dependientes. Eso cubre los costos de echar a andar el negocio. Las utilidades significa por sobre eso, o sea que es dinero que llega de todo este proceso, una ganancia, ¿ya? Lograste costear al farmacéutico que eres tú, por ejemplo, a 2 personas más, pero además estás logrando un beneficio que lo puedes usar, lo puedes guardar en el banco, en una cuenta especial, o lo que uno hace normalmente es decir, parte lo guardo y otra parte la voy a reinvertir en el mismo negocio o en un negocio alternativo. Ya lo vamos a ver eso. En el mismo negocio, ahora estoy produciendo pan, pero ¿saben qué? Estoy viendo que la gente me está pidiendo, tengo bastante evidencia, que a la gente le gustaría algo dulce. Eso, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Y se los planteo. Que no puedes descuidarte de que la gente te va a comprar pan. La gente va a comprar pan a la panadería. Por lo tanto, es algo que parece bastante básico, pero tienes que tener pan y tienes que mantener la calidad del pan. Puedes ofrecer algo complementario. Ahí tú vas viendo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a lo mejor
vas a invertir en otro horno o en otra persona que va a hacer esa parte, o a lo mejor me voy a ir a algo radical. Voy a decir, mira, ¿sabes qué? Hay un local que está enfrente, tenemos buen movimiento, conozco todo, estaría cerca mío y a lo mejor podría vender o podría, perdón, iniciar un negocio de comida rápida, delivery, por ejemplo. Entonces tú dices, de esta cantidad que al año logro costear todo lo que significan los costos fijos y variables del negocio, esta cantidad extra que es generada a través, ¿cierto?, de esta rueda del negocio, esa cantidad extra la voy a ir ahorrando para en un futuro invertir eh, en poner, digamos, en marcha un nuevo negocio. Lo vamos a ir viendo eso todo con calma a medida que vayamos avanzando. Muchachos, preguntas hasta esta altura. Ya, los que están ahí medio dormidos, duerman nomás, muchachos. Imagino que algunos ahí durmieron un poco para el 18. Bien, seguimos. Planeación, organización. Cada una de las actividades, esto es un resumen, recuerden muchachos que todo este material lo tienen disponible. Este material está disponible en el aula en un PDF y además este material tiene una autoevaluación al final del capítulo. ¿Ya? Estoy tratando de facilitar todo porque como dicen, quien mucho abarca poco aprieta. Yo intento que nos quedemos con una mochila chiquitita, pero con las herramientas necesarias, una mochila chica, para movernos en diferentes escenarios con lo esencial y logremos, mejor dicho, salir bien parados, que nos vaya bien como químico farmacéutico. ¿Por qué? Porque como químico farmacéutico tenemos una oportunidad única en este momento. A pesar de todo lo negativo que está ocurriendo, hoy día se hacen más importantes las tareas desde la investigación a la tarea de cuidado de pacientes en el área de salud. Ya les decía a sus compañeros em, que pensemos un, un segundo, una décima de segundo, una milésima de segundo, en un mundo sin medicamento. Uf, yo sé, estoy seguro que muchos prefieren que tener internet a medicamentos, pero sin medicamentos la verdad es que la cosa, que se pondría negra. ¿Quiénes son los que están detrás y que tienen el mejor conocimiento de los fármacos? Los químicos farmacéuticos. ¿Ya? No precisamente buenos administradores o los que trabajan prácticamente en uno, o trabajan en, ya acá iba cambiando, un 90% cuidándole los recursos financieros a los dueños de las tres cadenas, que además nos sacan la plata descaradamente. Entonces, nos toca vivir un mejor momento para nosotros los químicos farmacéuticos, para recuperar el prestigio, la dignidad, el quehacer, ese quehacer que es propio y que es acorde a nuestra formación, una formación multidisciplinaria, desde la matemática, la química, la física, hasta la administración. Seguimos. Me devuelvo un poco porque para enfatizar que acá lo que estoy mostrando, y les voy a dar como tarea a usted, son los principios de la administración. Factibilidad, objetividad, flexibilidad, cuantificación, unidad,
del cambio de estrategia. Que los planes sean factibles, que sean objetivos. O sea, que sean objetivos significa ojalá cuantificable, que aparece acá. Flexibles, objetivos, factibles no significa inflexibilidad, no significa es que no vamos a cambiar, no podemos cambiar nada, que es el típico discurso del administrador. No, es que esto no se puede cambiar. Oye, si el contexto, el mar está cambiando, significaría que vamos a seguir el mismo rumbo y con las velas tal como las teníamos izadas, digamos, en la embarcación, en el velero. Es de loco. Vamos derecho al desastre. Organización. Claro. Que cada persona, la persona adecuada en el puesto determinado, que cada uno sepa quién es su superior, quién está bajo él. La coordinación, la adecuación, aspectos que tienen que ver con cada persona en su puesto, en el puesto adecuado, formando un equipo. No estamos trabajando, ¿cierto?, en forma cada uno por su lado, digamos. Esto es un equipo y por lo tanto la mirada no está puesta en las personas, está puesta como en el fútbol, en los pases, en la cantidad de pases y en la cantidad de veces que tenemos la pelota, ¿cierto? No en que alguien tenga la pelota un solo jugador siempre. No funciona así la cosa. Principios también de la integración, provisión de elementos necesarios, tenemos que tenerlos. Y que ocurre muy, yo personalmente lo he visto un montón de veces, que te dicen, mira, usted va a estar a cargo de tal cosa. Claro, y para sacar adelante eso, tú dices, oye, voy a tener que meterme la mano al bolsillo porque resulta que no está esto, esto, otro. No, la persona que te encargó esa tarea tiene que estar muy claro de cuáles son los recursos que tú necesitas para realizar la tarea. El más importante es sin duda tú mismo, digamos, que tú tengas las capacidades para hacer la tarea. Partiendo por eso, porque si no tú tienes, y voy a hacerlo mirando a otra persona, pues sí, mira, te estoy poniendo todo lo adecuado. Todo, tienes el computador adecuado, o qué sé yo, en este caso el celular, digamos, el teléfono inteligente, tiene la conexión a internet, tenemos todo. Pero hay algo que yo no tuve en cuenta, que esa persona, por ejemplo, y como le sucede a usted, a nosotros, digamos, como trabajadores, nada, no es lo único que tenemos que hacer. A lo mejor a ti, chiquillos, chiquillas, ¿cierto? Les toca cuidar a sus hermanos menores, hacerse cargo de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la persona, que en este caso soy yo, el profesor, tiene que estar, tiene que tener claro en su cabeza de que en esta situación o la situación de la empresa, yo tengo que ponerle todos los recursos, pero esa persona, tengo que conocer a esa persona en todo su contexto. ¿Ya? Claro, el caso más claro, digamos, de mala decisión de contratación sería, por ejemplo, contratar a alguien que yo pensaba que tenía experiencia en hacer comprimidos, por ejemplo, en usar una máquina determinada y no la tenía. Ahí dejo fuera a la familia y todo porque me equivoqué. Es un supuesto técnico fundamental. La persona tiene que saber eh, operar esa máquina, ya sea en una empresa, en un barco, o no sé, finalmente por último un software que sepa operarlo. Y si no, yo tendré que tomar las medidas como por ejemplo capacitación, que es lo que uno hace y es un poco la manera como uno va preparando un químico farmacéutico en una carrera a través de las prácticas. Esto que no, sería bien ciego, estaría totalmente descontextualizado si parto del supuesto de que todos los estudiantes de farmacia saben técnicas de venta, por ejemplo. Parto de un supuesto que es erróneo. Parto de un supuesto erróneo también si digo que todos los estudiantes de farmacia tienen claros los conceptos de contabilidad, que es como para un nutricionista saber contar las calorías
que le está proponiendo en la dieta a su paciente. Le dice, mire, ¿sabes qué? Va a tomar-". Claro, pero ese nutricionista no sabe determinar las cantidades de calorías que corresponde a los alimentos, a esa dieta, y tampoco sabe calcular el balance, ¿cierto? Porque tú consumes una cantidad de energía, pero gastas, pero tampoco sabe estimar el gasto energético de esa persona. Eso es equivalente, por eso que lo menciono, a la contabilidad. O sea, si yo no sé contabilidad, sería como equivalente para un farmacéutico. Ahora pongo el caso de un farmacéutico que no sepa manejar, por ejemplo, las mediciones a través de una balanza. Y la persona está justamente a cargo de formular preparados magistrales, en donde tiene que pesar. Entonces estamos mal. La contabilidad, mm, y eso lo recuerdo porque lo tuve cuando fui estudiante hace muchos años en colegio, era parte de lo que era la formación cívica general. O sea, eh, tenían diferentes nombres, estamos hablando de tiempos más, con más machismo, ¿cierto? Porque tanto a mujeres como hombres se les enseñaban aquellos aspectos que son fundamentales de una organización como es tan nuestra, tan humana como es la familia, que tiene que ver con el manejo de las finanzas, el manejo de la higiene, que hoy día, ¿cierto?, es el pilar de todo. Muchos lo han planteado, han dicho, todo tendría que haber partido exactamente al revés, por conversar con la gente, porque las enfermeras, el personal de salud, se acercara a las personas primero para hacerle entender la importancia, por ejemplo, del uso de las mascarillas, que recién, después ya prácticamente varios meses, estamos entendiendo la importancia del uso de la, digo el uso efectivo, porque eh, da rabia, a mí me da rabia ya, antes, vergüenza, más rabia cuando veo sobre todo autoridades que están ahí con la nariz afuera y entonces uno dice, de alguna manera uno es responsable de la gente que más sufre finalmente las pandemias, que son los más pobres. Al final terminamos alargando una situación por irresponsabilidad, por no entender, porque la mascarilla la tenemos ahí a mano, pero no la estamos usando como corresponde. No, no me voy a referir acá porque esta es una tabla que la tienen completa, pero es un resumen. Es un resumen. ¿Por qué enfatizo esto? Porque eh, son resúmenes que uno intenta quedarse con lo esencial de ellos, para ir uniendo cabo de estas 5 tareas gerenciales. Son 5 tareas gerenciales, entonces, 3 como las más importantes, insisto, planeación, organización y control. Si me dicen a mí cuál es la otra que usted considera clave, dirección. Dirección porque es el capitán que va, insisto en el ejemplo, el barco ya está acondicionado y todo, pero tenemos que zarpar en algún momento. Es como cuando tú sales de la casa a vivir solo, te haces cargo de tu vida ya. Bueno, otro ejemplo, para ir ampliando un poco la visión del punto de vista didáctico. Y ahí está, a modo de un zoom en este caso, de ampliación de lo que estamos viendo ahí. Queda todavía tiempo para iniciar lo que es el capítulo de planificación, ¿cierto? Pero más importante que eso, y justamente pongo ese espacio, es atender las dudas, las consultas de ustedes. Recordarles también que hay un foro, va a haber un foro por tópico, en este caso planificación va a tener su propio foro, organización su propio foro, para que puedan poner allí sus dudas, sus aportes, aquellas cosas que a veces por tiempo, ¿cierto? Por la misma dinámica de este estilo de clase no se pueden plantear
uno dice la voy a dejar para después, pero que sepan que ese espacio está allí, está disponible el foro. ¿Ya? También está disponible ese espacio que vamos a tener en las clases al comienzo de las dudas, ya al comienzo de las dudas de las clases anteriores. Administración general. Entonces, lo primero que vimos fueron los principios. Hasta ahora hemos visto los principios y ahora nos estamos metiendo de lleno en cada una de las tareas gerenciales. Y partimos con la primera, que es planificación, que también tiene su marco lógico, su marco conceptual o mapa conceptual. Tenemos la planificación, que yo en otra parte le llaman planeación, yo la llamo planificación, pero es la misma cosa, que básicamente tiene que ver con asegurar, si eso lo planteo desde el punto de vista conceptual. La planeación es como cuando tú estás, voy a poner la visión para que nos veamos, la planificación es como cuando tú estás en un lado del río y quieres atravesar al otro lado del río, porque la cosa a este lado se puso mala. Viene el fuego, ¿cierto? La sequía y yo quiero pasar al otro lado. Puede significar, por ejemplo, el optar por seguir una carrera, el optar por irse quizás a otro país, o cambiarse dentro del país a otra zona, o cambiarse de trabajo. Que significa dar un gran salto, desde como aparecía esta bolita, en ese nivel a un nivel más alto. Entonces, en el caso, para ser didáctico, el caso de pasar este río, que vamos a ponerle una condición, este río es un río de tiempo de deshielo y es torrentoso. Y lo único que tenemos es una larga cuerda. Y lo que vamos a hacer es un plan estratégico que va a equivaler a tirar esta cuerda con un tipo ancla, la vamos a tirar al otro lado y la vamos a agarrar del árbol más que esté factible, digamos, pero el árbol más fuerte que veamos al otro lado. Entonces, el plan estratégico, esa planeación, equivale a la forma más segura de cruzar este río tormentoso. Y alguien puede decir, profe, pero fíjese que se asoman unas piedras en esta zona. Por lo tanto, ¿qué le parece si usamos la cuerda, pero además tratamos de ir por sobre las piedras? ¿Ya? Y aquellas personas, y a alguien se le ocurre a otro, y aquellas personas que lleguen a las piedras más grandes podrían quedarse en ese lugar amarrando la cuerda y quedándose ellos para ayudar al resto. O sea, eso se trata un plan estratégico. Un plan estratégico, entonces, tiene como fin, no digo asegurar al 100% porque eso es imposible, pero sí reducir los riesgos al máximo, reducir la incertidumbre. Hoy día estamos en un escenario de gran incertidumbre. Por lo tanto, lo que estamos viendo en esta clase es fundamental, muchachos. El plan, la planeación tiene que ver con la reducción de la incertidumbre, con anticipar un futuro. O sea, atreverse a proyectar. Es decir, un poco, claro, con la bolita mágica, ¿cierto? Uno dice, a ver, ¿esto hacia dónde va? Pero tenemos algunos elementos de certeza. Por ejemplo, la ciencia. Alguien puede decir, no, si la vacuna va a aparecer en un mes más, nosotros sabemos que no es así. Porque tenemos una formación científica. Sabemos que eso va a tardar y cabe incluso la posibilidad de que no sea tan efectiva como lo que se espera. Se trata entonces de, por otro lado, fijar el rumbo de la empresa. ¿Ya? Respecto a esta cuerda que les planteaba, se trata en definitiva, en este caso, para hacer la analogía, de decir, mira, nos vamos a cruzar en esta zona, por esta zona. Por lo tanto, nos vamos a establecer como empresa, que sería un poco el rumbo, en este lugar. En este lugar nos vamos a establecer, alrededor de este lugar.
Se trata de convertir las amenazas en oportunidades y las fortalezas en debilidades. ¿Quién me está hablando acá? Lo típico del análisis FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Cuando hablamos de lo propio, de nosotros mismos, por ejemplo, nosotros tenemos fortalezas y debilidades, aquello que está a la derecha del cuadro. Tenemos fortalezas y debilidades y tenemos que ser conscientes de ellas. Podemos trabajar sobre las fortalezas, mejorarlas y sobre todo trabajar sobre las debilidades. Por ejemplo, em, puedo tener pánico escénico, que podría ocurrir, por ejemplo, a alguien que está dando clase online, por ejemplo, y que podría decir, no, yo no me quiero enfrentar a una cámara y puedo hacer la clase mirando, por ejemplo, al techo, digamos, o transmitiendo como se llama voiceover, que, que es transmitir con la voz por atrás y mantener imágenes, por ejemplo. Y la otra sería decir, no, si tengo pánico escénico y nos vamos a mover en este mundo, que ya lo estamos viviendo con las tecnologías, y mi próxima entrevista va a ser así, bueno, mejor lo afronto, lo hago. Me voy a tratar de equipar con una buena cámara, ¿cierto? Voy a ubicar un lugar tranquilo en la casa, en el trabajo, etcétera. O sea, si es tu debilidad, si tu fortaleza son las matemáticas, por ejemplo, y tú sabes que tu éxito está relacionado con eso, porque quieres ser, eh, tratar de valorizar todo, de tener buenos indicadores cuantitativos en toda tu gestión, tratar de todo llevarlo a números, todo tratar de llevarlo, cuantificarlo, porque la única manera de saber si tú avanzas, perdón, la única manera de saber si estás avanzando en un proyecto de cualquier tipo es cuantificando. Es la mejor manera, ¿ya? Es más fácil si le pareciera que, no, decir, mira, tenemos este pareciera, que son los cambios de color, por ejemplo, yo te puedo decir, llevémoslo a valores de pH. Entonces, estamos claros. Haces una equivalencia y el 6,4 o el 6, por último 6 contra el 5 o el 8 o el pH 3 es mucho más claro que un color que podría llevarnos a errores. ¿De acuerdo? Si yo cuantifico cuánta gente entra o pasa por una vereda, por un negocio, va a ser más fácil de proyectar, por ejemplo, el potencial mercado para un producto. ¿Me entienden? Cuantificar. Entonces las matemáticas son importantes. Para el farmacéutico, absolutamente. Para un ingeniero, por supuesto. Convierte amenazas en oportunidades. Esto ya es interesante, esta discusión, porque las amenazas y las oportunidades son aquellas cosas que están fuera, en el contexto. Cuando nosotros hablamos de fortaleza y debilidades, estamos hablando dentro de este círculo, de la empresa, de las cosas sobre las cuales nosotros tenemos dominio. Nosotros tenemos dominio sobre las cosas que tenemos control, sobre nuestras fortalezas y debilidades, pero hay cosas y la empresa también, las variables externas sobre las cuales nosotros no tenemos control. Entonces, y muchachos, pónganme harta atención porque tenemos una fuerte tendencia a tratar de resolver problemas que están fuera de nuestro control. No significa esto que le estoy planteando que seamos insensibles, nada. Pero quizás la mejor manera que podemos ayudar nosotros es a través de cosas que a lo mejor no podemos hacer en este momento, pero a lo mejor las podemos hacer en un momento después, o a través de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero no pensemos en que podemos cambiar con facilidad variables externas. Doy como ejemplo, si veo que ese río es un río torrentoso, podría aprovechar, y por eso que planteé ahí, cómo transformo fortaleza en debilidades. Perdón,
amenazas en oportunidades. ¿Cómo puedo, por ejemplo, aprovechar esa amenaza que es la corriente del río, aprovecharla en beneficio propio? ¿Me entiendes la idea? ¿Cómo puedo aprovechar ese viento que está destruyendo en este momento, pero cómo podría darle como dice, una vuelta de tuerca y decir, oye, ese viento que es malo, podría aprovechar de generar energía con ese viento? O en el caso de la corriente, también la misma cosa, o en el caso de la corriente, a lo mejor yo podría aprovechar esa fuerza para, por ejemplo, desplazar un tronco para hacer esta travesía a través del río más rápida, ¿me entiendes? Pero estableciendo ciertas estrategias mecánicas dentro del río. ¿Ya? Pero esta vuelta es decir, no mirar algo siempre como algo malo o bueno, porque la calificación de buena o mala depende de nosotros, del observador. Para nosotros lo que está ocurriendo allá afuera es malo, que no podamos salir, pero para las especies que han logrado salir y han logrado reproducirse más en esta época ha sido positivo. Entonces, la calificación de bueno o malo depende de la posición de esta empresa, de la familia, de nosotros mismos. ¿Ya? Y siempre hay una posibilidad de, como decía alguien en los negocios, y que es muy repetido, dicen, en tiempos de tragedia, eh, la mayoría de la gente se pone a llorar, pero siempre va a haber alguien que se le va a ocurrir instalar una fábrica de pañuelos. Va a poner una fábrica de pañuelos, ¿cierto? Y le va a ir muy bien. ¿Se fija? Haciendo esta analogía de que todo cambio significa cambios en lo que está allá afuera, en las amenazas, en las oportunidades, y dependiendo cómo tú lo mires, puede significar que estén a favor o en contra, o más a favor y menos en contra de tu persona, de tu familia, de tu organización. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Cómo andamos en la hora? Estamos llegando a 5 minutos para las 16 horas. ¿Preguntas? ¿Me están escuchando o están todos dormidos? No, aquí estamos, profe, estamos escuchando. Sí, Perfecto. comprendo. Súper. Entonces, planeación. Esos son los objetivos fundamentales. Yo creo que me he detenido un buen rato en esto, tratando de hacer analogía para que ustedes le tomen el peso a esto y lo vean como una forma natural, lógica, de sentido común. Cuando hablamos de sentido común, y me voy, por ejemplo, a la persona que está en el campo y por tradición, por ejemplo, lleva su siembra, eh, las culturas milenarias, ¿cierto?, que han llevado procedimientos de cierta manera, es porque ellos han actuado, han replicado formas que se han establecido como formas convenientes de actuar. Y por lo tanto están dentro de lo que estamos planteando acá. Hay una forma que ha sido probablemente modificada intencionalmente o de otra, y finalmente se llegó a elegir esta, no creo porque haya sido la más mala, ¿cierto? Es porque dentro de las alternativas que se probaron es la que mejor funciona. Eso no quiere decir que no haya otra alternativa, porque eso sería cerrarse a alternativas que siempre van a haber mejores. ¿Sí? Pero también esto plantea una valorización de las prácticas actuales, sobre todo las prácticas milenarias, que son el sostén de culturas que han procedido de esa manera en contextos determinados y que de repente nosotros, ¿cierto? Estoy hablando un poco de la inmigración europea, llegada en los últimos 200, 300 años, quieren cambiar de un día para otro. Entonces, allí como para hacerle también otro giro a la tuerca. Entonces, decíamos que básicamente uno habla de estrategias
o planificaciones. Las planificaciones son de tipo básicamente estratégico cuando es el que está a la cabeza, el que las hace. Ojo, que a veces nadie está a la cabeza y no se hace simplemente. ¿Ya? El farmacéutico de cadena de farmacia no la hacía. Él estaba en la parte operativa. Entonces, cuando hablamos de la parte funcional y operacional, yo no haría mayor diferencia. Yo hablaría básicamente de estrategia y táctica. Hablaría de planificación estratégica y de planificación táctica o funcional o operacional. ¿Ya? La pondría en ese nivel, no me complicaría más allá. Plantearía que hay una planificación del más alto nivel, que es la estratégica, que apunta a largo plazo, a mediano y largo plazo. Es el capitán que tiene en mente el arribar a un puerto en Japón. Ese es el destino de él. ¿Ya? Y a lo mejor es el único que lo sabe, porque él dice, creo que al final vamos a tener que llegar a tal puerto, por experiencia lo sabe. El resto va a seguir sus órdenes y lo importante para el resto es que tengan muy clara cuál va a ser la estrategia funcional, táctica, operacional, porque va a estar orientada al funcionamiento básicamente de la máquina, del barco. El capitán va a ser el que va a dar los toques de timón. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cuál es el drama actual? Insisto, en que nos hemos olvidado de la planeación con mirada estratégica a mediano, largo plazo. Y estamos en el día a día. Estamos en el día a día y el farmacéutico se mueve en el día a día. Y la mayoría de los profesionales se mueven en el día a día y nuestro país se mueve en el día a día. Y hemos llegado al nivel que nos determina esa actuación. Esto pasa en todos los ámbitos, en el ámbito científico, cuando alguien se ha propuesto algo a largo plazo, no, si no va a funcionar este asunto de los vehículos eléctricos, ¿cierto? Bueno, pero hay un grupo que sigue, que ha seguido con eso y comienza a cambiar el escenario. Bien, estas estrategias, insisto, que son de tipo, o estos planes, mejor dicho, que son estratégicos o tácticos, están conformados por aquello que va a ser, podemos denominar el plan de negocio o el plan estratégico. Cuando ustedes van a pedir un préstamo, cuando ustedes están planteando un proyecto de investigación como uno que estamos planteando en este momento nosotros, en el ámbito nuestro de investigación, tú lo que quieres hacer es decir, bueno, este destino, este objetivo va a ser desglosado de esta manera. Esto es lo que nos inspira como valor. Por ejemplo, salud para todos, mejora de la salud pública para todos. Eso es lo que nos inspira como valor. La misión nuestra va como visión, voy a ir a la visión primero, es aquello que nace del corazón. Va a ser reconocidos como organización prestadora de salud que podría ser entrega de información de medicamentos para toda la población de Chile. Gigante. Nuestra misión, entregar información de salud para todos los medicamentos prescritos para toda la población. Personas que
recibe una prescripción, va a tener su información personalizada. Objetivos. Objetivos, ahí entramos a la parte más fina, ¿cierto? Y a la parte más de negocio. Entregar información escrita o digital a toda la población, por ejemplo, de adultos mayores, de tal zona, de tal ciudad, o a lo mejor yo voy a comenzar con un emprendimiento local. ¿Cuál va a ser la estrategia? La estrategia va a ser, por ejemplo, usar los medios sociales y que la persona se inscriba a cambio de información valiosa sobre el cuidado de la salud de los adultos mayores, por ejemplo. La estrategia sería a través del intercambio de información. Yo quiero su información de contacto, normalmente el celular, el correo electrónico, a cambio de eso le doy información. Le regalo algo, entre comillas, porque es un intercambio. Pero luego le voy a ofrecer información de medicamentos. Esto va a tener un presupuesto asociado. Esto va a tener programas, va a tener una serie de tareas que hay que hacer, ¿cierto? Vamos a necesitar recursos humanos, vamos a necesitar, primero, antes de recursos humanos, vamos a necesitar tareas concretas. Y las tareas necesitan personas adecuadas para realizarlas. Por lo tanto, necesitamos contratar personas a tiempo completo, personas a tiempo parcial, personas no presenciales, a lo mejor estudiantes, a part-time, etc. Y finalmente, esto desemboca como en todo. Es como el que en la casa ahí seguramente a ustedes les toca, a algunos de ustedes, a algunos de sus amigos, familiares, conocidos, que es el que tiene la mano guagua, que es el que se hace cargo de la chauchera, digamos, de la caja del lugar donde se vive, el que anda con la platita ahí contando las monedas. Estamos hablando del presupuesto. Entonces, alguien podría preguntar, pero no tenemos plata, no tenemos ni un cobre, como se decía antiguamente en Chile. No tenemos plata. Bueno, pero si la idea es buena, alguien debiera, si es una idea buena para la salud pública, por ejemplo, de todo el país, ¿por qué no el Ministerio de Salud pudiera interesarse? ¿O por qué no una empresa del área farmacéutica? Ustedes dicen, bueno, pero ¿y qué beneficio tiene el Estado? Bueno, el Estado somos todos. Si la gente usa bien los fármacos, va a haber menos gasto y por lo tanto se va a usar mejor los recursos. Está bastante de perogrullo claro de que mejorar la salud es un ahorro finalmente, entregar información. Pero para una empresa como un laboratorio, una farmacia, bueno, está el escrutinio de su imagen, de su imagen, que hoy día la imagen por los medios sociales y todo es muy, muy, muy importante. Puedes llegar muy rápido arriba y también puedes caer. Entonces, cabe la posibilidad de que un privado, por imagen, por publicidad, por darse a conocer también a alguien, un emprendedor que está recién partiendo su negocio, apoye esto, en vez de pagar publicidad, financia el proyecto y se da a conocer como una especie de mecena de este proyecto. No significa que sea el único, pueden haber varios mecenas, ¿cierto? Etcétera. O sea, hay un presupuesto asociado y vamos a tener que buscar cómo financiarlo. Eso es lo que estaba planteando recién. Y todo sostenido en las técnicas y principios de la planificación. ¿De acuerdo? Bien, por hora, ¿cierto? Y por razones didácticas, pedagógicas y todo, ¿cierto? Y cumpliendo también con lo que habíamos programado, estaríamos dando por, no todavía finalizada, sino que abierta las consultas, la clase, y que les pido, mm, o abro más bien, quedo abierto a los comentarios.
sugerencias, comentarios, observaciones, como quieran llamarle. No, o sea, es que me pasó que a veces se veía la presentación media borrosa. Entiendo, entiendo. Va a estar va a estar en alta calidad. Claro, yo la estoy transmitiendo en alta calidad, pero dependemos de la conectividad, que no ha estado buena. Pero esta misma presentación, hagamos una cosa. Yo la tengo en PowerPoint y la voy a subir como PDF además, ¿ya? O sea, Ya, ahí sí. ya más fácil porque van a tener en el fondo el video, va a ser esta mezcla, digamos, que esta experiencia en directo, que es un video en donde yo me apoyo con un PowerPoint en definitiva y con la cámara. Pero ustedes van a tener ese PowerPoint en el aula de manera que van a tener el documento en alta resolución. Así que no se preocupen de eso, ¿de acuerdo? Ya, profe, muchas gracias. No, a ti. ¿Algún otro comentario, sugerencia? Yo, yo sé quién, profe. Yo le quería, o sea, yo personalmente no sé si los demás habrán revisado el material, pero me gustó la forma en que lo subió porque pasé el PDF y yo al principio dije, oh, qué largo, pero lo encontré muy entretenido, sobre todo el tema de la autoevaluación, porque así te hace estar como más pendiente de lo que uno está leyendo, pero lo encontré muy entretenido, así que me gustó el material que subió. Eso. Sí, la idea es serlo, sobre todo en estos momentos, lo más práctico y además coherente con la asignatura, ¿cierto? Bien mal ejemplo daría si actuara de otra manera, no siendo, o intentando ser consecuente, poniendo material a disposición y tratando de no irse por las ramas y apuntando a lo fundamental y con todo el material disponible. Así que bienvenidas las sugerencias. Si hay otras sugerencias y no es el momento, no la tienen en este momento ahí en la mente, la pueden poner en los foros, ¿de acuerdo? Y nada, insistirle los de la primera clase que yo voy a tratar de ser lo más práctico, insisto, lo que planteaba recién, y transparente en lo que es la evaluación y por sobre todo pedirles, ¿cierto?, que tomen esta asignatura. Ustedes saben que mi área de trabajo en investigación es la farmacología, estoy dando un curso paralelo de mecanismos de acción de fármacos, pero mi motivación en la administración es que si no sabemos herramientas de gestión, al final la parte técnica, digamos, en nuestra profesión se puede perder, simplemente. Así que agradecerles la paciencia, la presencia, desearles también que se cuiden y que estén todos bien, junto a su familia. ¿Vale?